Nos hemos trasladado hasta Mendavia. Aquí vamos a hablar hoy de un trabajo que ha solicitado el Ayuntamiento para conocer cómo es la convivencia en esta localidad de los emigrantes con los vecinos autóctonos de la misma. Un diagnóstico en materia de inmigración para la convivencia intercultural de Mendavia, un título así largo. Fabiola Martínez, concejala de Educación Hola. y Ciudadanía, buenos días. Buenos días. Un título largo para un tema, desde luego, más que importante. ¿Por qué decide el Ayuntamiento solicitar este diagnóstico? Bien, bueno, la migración no es un proceso nuevo en la sociedad, pero es incuestionable la existencia de necesidades concretas de este colectivo, que hay que tener en cuenta para generar propuestas encaminadas al fortalecimiento de la integración intercultural. La llegada de flujos migratorios ofrece una mayor diversidad social y cultural que debemos de ser capaces de canalizar adecuadamente a través de espacios participativos del municipio, del acceso a obligaciones, derechos, oportunidades y recursos sociales, económicos y laborales, liderados por el Ayuntamiento de Mendavia. Estas actuaciones además incluyen el principio de igualdad desde la perspectiva de género y el enfoque intercultural para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Son cuestiones, como decimos, complicadas, pero que las tenemos ahí, aunque no sea algo novedoso, y que estamos todavía en una primera fase en la que podemos actuar, ¿no? Porque son las primeras generaciones de esa emigración que ha ido viniendo a Mendavia, y la integración, desde luego, es algo totalmente fundamental en esa convivencia. Sí. ¿Un proyecto que consiste en qué? Bueno, en sí el proyecto tiene dos partes, ¿no? En primer lugar, se ha realizado un diagnóstico en materia de migraciones con una línea estratégica de convivencia intercultural y por otra, y en función del diagnóstico, se ha planteado un plan de actuación que incluye medidas para la consecución de los objetivos que vayamos estableciendo. Vamos a sacar de ese diagnóstico cuáles son los problemas y vamos a ver también cómo podemos actuar, ¿no? para intentar paliarlos o intentar prevenir, ¿no? En este asunto. Y en cuanto a objetivos. Bien, pues hay un objetivo general que consiste en conocer la realidad de la migración en Mendavia para poder elaborar el plan que nos permita trabajar en una mejor adaptación de nuestros migrantes en la vida social, económica, política, educativa, deportiva y cultural de nuestra localidad. Para ello analizamos las condiciones de vida que presentan, el acceso a bienes, a servicios que utilizan y el conocimiento de las actitudes y percepciones que existen en la población de Mendavia con relación a la convivencia intercultural. Todo ello además con la perspectiva de género en todas las fases del proyecto. En definitiva, pretendemos una mejora en las condiciones de vida de las personas migrantes que viven en Mendavia y favorecer su adaptación a nuestro municipio. Bueno, al final es una mejor convivencia, está centrado lógicamente en esas necesidades que pueden tener o diferencias que pueden tener los migrantes, pero al final una mejora en sus condiciones de vida también supondrá una mejora en la convivencia y por ende también en lo que es las condiciones de vida de todos los vecinos de Mendavia, ¿no? Eso es, sí. Bueno, habéis contratado a una empresa, la empresa Equala. Equala, sí. Se ha encargado de realizar el diagnóstico y el plan. Y bueno, hemos acabado ya, lo hemos finalizado y ya lo hemos presentado. Pues vamos a hacer un resumen de esa presentación aquí para todos los vecinos de Mendavia y para que lo conozcan. Y si te parece, Fabiola, vamos a hablar con Natalia Alzate, que es trabajadora social, parte importante también de este diagnóstico de la empresa Equala, para que nos dé algún dato más sobre lo que ha sido este estudio. ¿Te parece? Muy bien, adelante. Nuestros espectadores conocen ya la empresa Equala, autora de este diagnóstico, junto con una educadora social, Carmen Elvira, con la que también hablaremos y analizaremos parte del estudio en unos minutos. Hoy está con nosotros también un rostro conocido de Equala, Natalia Alzate. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y vamos a hablar de un tema bien distinto, pero importante en cualquier caso, ¿eh? Importantísimo. Importantísimo. Sí. El diagnóstico para esa convivencia. Lo primero, conocer los datos. ¿Qué porcentaje tenemos de hombres, de mujeres, de dónde vienen? Cuéntanos un poco.
Bueno, en Mendavia ya para el 2020 vivían 358 personas nacidas en el extranjero. Sí que es verdad que hicimos el diagnóstico y lo elaboramos en el 2021. Entonces, bueno, voy a traer este dato porque ya han salido datos del 2022, pero creo que es más significativo plantearte el número de personas nacidas en el extranjero del año pasado, que asciende a 380 personas. El porcentaje por sexos es mayoritariamente hombres con un 53% y de mujeres con un 47%. Bueno, pero ahí andamos, ¿eh? Sí, un ahí. Por poco, sí. Más hombres que mujeres. ¿Y de dónde vienen a Mendavia? ¿De dónde procede esa emigración? Bueno, el origen es principalmente Marruecos y Ecuador. Casi el 30% del total de la población, luego sigue Colombia, Rumanía y Bulgaria. Sí que es verdad que también hay un porcentaje de población de Portugal. Se ha notado, bueno, claro, no tenemos los datos de 2022, te iba a preguntar yo si se ha notado un poco la incidencia de la guerra, que seguro que sí, en alguna medida se habrá notado, ¿no?, de la guerra de Ucrania, pero claro, esto ya serían para los datos de 2022. Nos dices sí. que este estudio está basado en los datos de los 2 años anteriores. ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen los emigrantes principalmente a Mendavia? Sí, bueno, las personas migrantes que participaron en el diagnóstico pues han resaltado primero mejorar las condiciones de vida. Esto mayoritariamente respondieron mujeres y bueno, también para abrir la posibilidad laboral también para otras personas de su entorno, ¿no? Familiares, por ejemplo. Y ya en los hombres la motivación principal pues es para conseguir mejorar las condiciones y encontrar algún trabajo para ellos. Al final, bueno, siempre es buscar una mejor vida, ¿no? Eso sin duda alguna. Yo creo que eso es algo que los acogemos no tenemos que perder de vista, ¿no? Que la mayoría claro. de estas personas vienen buscando una vida digna, sí. cuando menos, bueno, pues mejor de la que dejan en sus países. Sí. ¿Vienen en familia? ¿O vienen, porque claro, ese aumento, a lo mejor ese porcentaje de que haya algún hombre más, a lo mejor puede ser porque primero vienen ellos y luego empiezan el proceso, ¿no?, de agrupación familiar? Exactamente, eso dependerá del origen, ¿no? Digamos que sí que las personas procedentes de países como Marruecos sí que tienden a hacer ese proceso migratorio de reubicación familiar. Esto quiere decir que en un primer momento viaja el padre, en este caso, ¿no?, con esto de los roles de género, llega al lugar de recepción y ya luego hace todo el proceso necesario para poder reunir a su esposa, a su pareja, hijos e hijas. En el caso, por ejemplo, de población, se podría decir latinoamericana, son mayoritariamente mujeres las que migran solas o las que suelen migrar solas para buscar mejores condiciones, dejan a sus hijas e hijos en sus países de origen e intentan de alguna manera pues lo que se llaman enviar remesas y al mismo tiempo buscar opciones para poder traer a su familia. A su familia, ¿no? Exactamente. Complicado y duro, en cualquier caso. Lo hablamos así como muy fácil, pero desde luego es duro, tiene que serlo, y yo no sé qué facilidades y qué dificultades son las que se encuentran cuando llegan aquí. ¿Qué os cuentan? Pues en el diagnóstico salió, por ejemplo, que las facilidades que encuentran las personas migrantes aquí en el municipio es conseguir vivienda, que eso es algo muy significativo, y trabajo, ¿no? Al final se mueven las redes, ¿no?, del boca a boca, también las ofertas, ¿no?, de trabajo, pues en unos sectores también muy concretos, pero que de alguna manera les permite pues conseguir un salario trabajo, y un trabajo, sueldo, ¿no? También han destacado una de las facilidades, pues los procesos burocráticos que generalmente son también muy complicados, pues el tema de la documentación, los procesos administrativos, justamente la población de migrante Mendavia rescata el que, bueno, esos procesos y ese acompañamiento a esos procesos ha sido pues facilitador, ¿no? Y ya por otra parte, pues la dificultad sigue siendo la barrera idiomática al final.
Como te he dicho, hay muchas personas procedentes de países en donde no se habla castellano y esa pues al final suele ser cuando tú viajas, ¿no? Pues una barrera muy común pues para poder interactuar con la gente, para buscar algún servicio, algún recurso. Entonces esa sigue siendo digamos la dificultad que ha salido, ¿no? Sí, principal del diagnóstico. Expectativas de vida, ¿cuáles son las que tienen? Pues lo que te decía, mejorar las condiciones, y que es verdad que hay que tener en cuenta un proceso previo a la migración y el de llegada. Quiero decir, pues previamente a migrar, pues tú te creas unas expectativas de conseguir un trabajo, una vivienda. Las expectativas, Natalia, perdona, en muchos casos también fomentadas por aquellas personas que han venido previamente y que, claro, muchas veces por orgullo, por otros motivos, tampoco van a decir a sus paisanos los problemas, hablan solamente de las cosas bonitas, ¿no? Exactamente, sí. Pueden crearse falsas expectativas también. Claro, si nos ponemos a pensar en los impactos psicosociales que pueden tener los procesos migratorios en las personas que migran, ¿no? Y que lo hacen, uno es el tema de cómo influye la expectativa con la realidad. Y eso a su vez genera unos sentimientos muchas veces de frustración, precisamente porque se tiene una idea de que al viajar justamente a Europa todo es de alguna manera idílico, ¿no? Fácil, sencillo, no se habla tampoco de los obstáculos, de las dificultades. Entonces, claro, tú ya tienes una idea preconcebida. Y cuando te enfrentas con la realidad, te enfrentas que Europa, como en cualquier otro continente del mundo, pues también tiene problemáticas, puede tener problemas socioeconómicos, políticos o de otro tipo, que igual al migrar no nos ponemos a pensar muy bien a dónde llegamos, cómo es la situación y las condiciones. La ilusión y a veces, por desgracia, la necesidad, ¿no? Puede más que el resto de obstáculos. Natalia, luego volvemos a hablar contigo para que nos des ahí como unas últimas consideraciones del estudio, pero vamos a hablar ahora, si te parece, con Carmen Elvira, que es educadora social precisamente también de aquí de Mendavia, con lo cual conoce también muy bien la realidad, para hablar de las conclusiones de este informe. Sí, perfecto. Carmen Elvira, educadora social y además vecina de Mendavia. Así es, buenos días. Y bueno, lo que como principales conclusiones a nivel de convivencia e integración cultural, lo primero, decir que la integración debe ser por parte tanto de la comunidad de Mendavia, de los vecinos de Mendavia, como de toda la sociedad en general, digamos. Entonces no debemos de olvidar la importancia de esto de cara a la integración de todas las personas. Claro, muchas veces hablamos de integración, ¿no? Hablamos de nosotros tenemos que acogerles, pero claro, no debemos de olvidar que por parte de la población migrante también tiene que haber un esfuerzo, unas ganas y un interés por integrarse, ¿no? Si no trabajamos las dos partes, aquí no se consigue nada. Exactamente. Entonces, los 4 elementos más importantes de cara a una buena convivencia serían la honradez, la tolerancia, el trabajo y el respeto. Por ello, las relaciones, digamos que en Mendavia sí que serían positivas y tan solo un tercio, digamos que no sería tan favorable. Pero 3/4 partes de todas las personas con las que se han trabajado sí que se quedarían a vivir aquí en Mendavia de cara a un futuro, y si no sería en el municipio de Mendavia, sí que en Navarra, con lo cual considero que sí que es como una cifra bastante importante a tener en cuenta. O sea, ellos consideran que bueno, pues que de alguna manera, hablábamos con Natalia, ¿no?, de expectativas, que de alguna manera esas expectativas que tenían se han cumplido y que su vida aquí merece la pena, ¿no? Por eso quieren quedarse. Cuando les habláis de integración, ellos están por la labor, hablamos de esas 3/4 partes que se quedarían, ¿están por la labor de esa integración y de poner de su parte? Sí, desde luego que sí. Dentro de esas 3/4 partes, el 80% dicen que se sienten totalmente integrados e integradas en el municipio. De hecho, pues muchas de las personas participan en diferentes asociaciones, como por ejemplo en la Peña Taurina, juegan a fútbol, aquí en el equipo de Mendavia, en la Asociación de Jóvenes, también participan en diferentes talleres aquí en la biblioteca pública,
con lo cual sí que podríamos decir que están integradas totalmente. Es un dato magnífico, ¿eh? Un 80% de la población migrante o migrante integrada dentro de la localidad, yo creo que es como para sentirse muy satisfechos. Sí, sí, desde luego que sí. Y luego pues tenemos que trabajar de cara a una totalidad. Sí, que sea al 100%, ¿no? Eso ya es el objetivo, ¿no? que nos gustaría Eso a todos. es lo que quisiéramos alcanzar. ¿Cómo ha sido el trabajo con los migrantes? Bueno, hablamos de un 80% de adaptación, entendemos que se han prestado, ¿no? La mayoría a hablar con vosotras, a colaborar con vosotras y un poco a participar también en este diagnóstico. Exactamente, ha sido voluntario por parte de todas las personas que han hecho entrevistas, han acudido a talleres con nosotras y, por supuesto, ha sido también por implicación propia, por querer un cambio de cara a la vida en Mendavia. ¿Alguna conclusión más, algún dato más que quieras poner encima de la mesa? Porque claro, ya con el dato del 80% de satisfacción ya nos has dejado, vamos, que creo que es un verdadero éxito y que habría que estudiar un poco, ¿no? ¿Qué se está haciendo en Mendavia para que un 80% de la población migrante esté integrada al nivel que nos has comentado? De participar en equipos de fútbol, de participar en talleres y de participar un poco en las asociaciones del pueblo, que eso yo creo que es lo que se desea en todas las localidades. No sé si tenemos alguna conclusión más para poner encima de la mesa. Pues así como broche también el decir pues que son tanto mujeres como hombres, que principalmente más social sí que participan hombres, pero en muchísimos talleres y demás también, sobre todo pues en cosas relacionadas familiares, en la biblioteca también las mujeres van tomando su hueco en el pueblo y es un dato pues muy importante. Y van participando, sin duda alguna. Bueno, pues consideraciones generales, que nos las cuenta Natalia, ¿te parece? Gracias, Carmen. Bueno, nos hemos quedado, la verdad es que bastante asombrados con ese 80% de la población migrante que está integrada o que se considera integrada en la localidad y que lo está haciendo a través pues de todo lo que nos ha comentado Carmen. Natalia, vosotras que estáis acostumbradas en el cual a hacer diferentes diagnósticos, creo que esto no es lo habitual. No es la habitual, pero sí que es verdad y quería hacer una puntualización. Esta integración es todo un proceso, ¿no? Y no termina, no es algo fijo. La integración tiene que ver también con los cambios sociales, económicos, políticos dentro de un territorio. Entonces sí que es verdad que el mantenimiento de esa integración, como bien decía Carmen, ¿no? En su momento, pues tiene que ir de parte y parte, ¿no? Tiene que ir tanto de las personas migrantes como de las personas del lugar de acogida, ¿no? De recepción. Sí, tiene que ser un feedback, quiero decir, unas y otras, porque si no conseguimos nada. Pero bueno, me da la sensación por los datos que estáis poniendo y lo que encima de la mesa y lo que se deduce un poco del diagnóstico, que en Mendavia se están haciendo las cosas bien en ese sentido, aunque no nos podemos relajar. Exactamente. O sea, como dices, esto es un proceso vivo, sí. y hay que seguir trabajando. ¿Qué consideraciones generales podemos hacer un poco por cerrar por cerrarlo momentáneamente? Que como decimos, esto no hay que cerrarlo. Sí, bueno, pues primero que es muy importante conocer lo que supone migrar, ¿no? Tener conocimiento de los factores que se tienen, de por qué la población y la gente migra, ¿no? Y eso al final te permite pues tener unos ciertos valores, ¿no? Como la empatía, la comprensión, el respeto también por la diversidad, ¿no? Y la diferencia, no todas las migraciones son iguales, no todas las personas migramos por un mismo factor, ¿no? Entonces, entender toda esa gama, ¿no? de posibilidades nos permite también comprender un poco más del tema, ¿no? Esa sería la primera. La segunda es, bueno, que en cada etapa de este proceso y este trayecto migratorio hay que ser tajantes y firmes y tener tolerancia cero con discursos racistas y xenófobos, ¿no? Ahora ya sabemos que últimamente pues se están generando unos ciertos discursos que es muy importante reflexionar sobre ellos, pensar muy bien si la información que se está dando en relación con las personas migrantes viene de una fuente verídica, ¿no? Un poco también desde ahí, ¿no? No, ¿y qué pensamos nosotros, ¿no? Claro. Porque lo que dices tú, yo creo que reflexionar es la palabra clave. La fuente puede ser fidedigna, pero luego nosotros también
Cada persona tenemos que pensar qué mensaje se nos está trasladando y si ese mensaje nosotros consideramos que es o no correcto, ¿no? Sí. Claro, y eso también tiene que ver, como en otros temas, pues con la educación, ¿no? Con los mensajes que le damos a nuestros hijos y a nuestras hijas en casa con respecto a la situación de otras personas, a la diversidad, ¿no? También es muy importante, y creo que a partir del diagnóstico lo pudimos comprobar, y es el enriquecimiento que tiene para un territorio, un municipio, una población, la diversidad que se puede encontrar de cada persona, ya sea cultural, religiosa, gastronómica, folclórica, ¿no? Pues eso al final es un añadido para entender, aunque no salgamos de nuestro país, pues entender las dinámicas que surgen en otros lugares del mundo, ¿no? Pues consideraciones desde luego interesantes, y bueno, otro de los objetivos que no lo comentábamos con Fabiola, pero que a mí se me ocurre que también se podía pedir, ¿no? Si tenemos alguna capacidad para pedir, es la reflexión, ¿no? Tú lo comentabas también, el pensar, el conocer sobre todo, ¿no? Porque claro, lo que no se conoce no se puede querer, eso es así de claro, ¿no? Sí. Pero también reflexionar un poco sobre que la emigración está aquí para quedarse, que gracias a la emigración bueno, pues estamos también consiguiendo cosas que no se habían conseguido, como por ejemplo el tema de la natalidad o el tema de trabajos determinados, etcétera, y bueno, y que también ellos tienen que poner de su parte, ¿eh? No solamente mensaje para nosotros, también para ellos, ¿eh? Sí, claro, es muy importante si estamos hablando de convivencia intercultural, la convivencia tiene que ver con relacionarnos, pero ya más allá de solo pensar que tengo un vecino o una vecina de otro país, ¿no? Sino que es pensarnos, ¿no? Y decir, ¿cuántas personas a mi alrededor tengo con unas relaciones y unos lazos fuertes que son de otros orígenes? ¿No? Esa es como la reflexión que dejo para cerrar, ¿no? De decir, realmente yo conozco o quiero conocer o me estoy abriendo a la posibilidad de conocer a la otra persona, igual por nuestra parte, lo que tú decías es totalmente cierto, no solo esperar a que en el lugar de recepción y acogida nos acojan sin más, sino también poner, obviamente esto es un trabajo colectivo, ¿no? Y que lo que busca es precisamente un enriquecimiento, pero en todos los niveles, político, social, económico, cultural, ¿no? Porque, bueno, hablábamos estos días con un sociólogo, ¿no? Hacíamos una entrevista en 30 Televisión y hablábamos un poco de todos estos temas y decía, ¿no? ¿Por qué un futbolista de Osasuna a lo mejor es menos emigrante o menos migrante que mi vecino de al lado? ¿No? Porque es una persona famosa. También esos prejuicios nos los tenemos que hacer mirar, ¿eh? Claro, sí, ahí también hay un factor que es la clase social, ¿no? Que también se tiene que revisar y se tiene que reflexionar en torno a la migración y a las relaciones de la migración. Y eso también tiene que ver pues con un trato diferenciado que no tendría que ser. No solo a nivel del reconocimiento y el valor social que se le da a esa persona futbolista, por ejemplo. Sí, bueno, futbolista también, o actor o cualquiera, ¿no? Sino también de cara, o cantante, sino también de cara a facilitar también procesos administrativos, por ejemplo, que tienen que ser independientemente de la clase, independientemente del dinero que tengas, tiene que ser para todos igual, que tiene que ser mucho más flexible, ¿no? Mucho más, menos burocrático, porque al final esa es una de las barreras que pueden llegar a tener las personas migrantes. La burocracia. La burocracia está ahí presente en todos los aspectos. Exacto. Y se debería agilizar, no solo en esto, claro, que también, sino en otros muchos temas. Pues Natalia Alzate de Koala, muchísimas gracias una vez más. A ti por la invitación. Y bueno, pues a nosotros ahora no nos toca más que reflexionar en torno a este asunto, ¿no? Y a todos estos datos que ha puesto el diagnóstico encima de la mesa aquí en Mendavia.